Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 5. Tiene como subtítulo en la Biblia Reina Valera 1960, dice: arrepentidos o pereceréis. Dice de esta manera la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto es que Pilato, allí donde sacrificaban los animales, los corderos, los machos cabríos, había también matado mucha gente y había mezclado esa sangre con la sangre del sacrificio. Y ellos le contaban a Jesús esto. Dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El énfasis en esta escritura no está en quién es más malo, más pecador. No está en quién es el peor, quién es el que peor se porta. El énfasis que el Señor Jesús le está diciendo es: arrepiéntanse, o si no también perecerán. Escuché, ¿verdad? Esta frase no es de mí, yo la escuché de un teólogo que dice: lo grandioso no es que todos estos murieron. Lo grandioso está en ¿por qué no hemos muerto todos? Y se preguntará ¿por qué? Bueno, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos dice y nos enseña que todos hemos pecado. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Escuchó? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso lo maravilloso no es que hayan muerto, ¿verdad?, algunos cuantos, sino lo maravilloso y grandioso es: ¿por qué no hemos muerto todos? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en Cristo. Amén. Es bien importante entender estos términos cuando la Biblia dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el énfasis está entonces no en ver quién es el peor, quién es el más grande pecador, o si ellos son peores, porque desafortunadamente muchas veces esta otra frase la escuché de alguien que he invitado a la iglesia y ha venido, ¿verdad?, en un par de ocasiones con nosotros a escuchar la palabra. Pero él me decía: ¿por qué los cristianos son los más criticones? ¿Cómo? Dijo: sí, porque son los mismos cristianos los que se critican entre sí. Uno le dice al otro: es que te fijas, casi no viene a la iglesia, o te fijas, no trae esto, te fijas cómo viene, o escuchaste cómo anda el hermano, cómo se anda portando. Y es que desafortunadamente somos muy dados a pensar o a creernos mejores que cualquier otro. Y a veces incluso decimos: bueno, sí peco, pero no tanto como el hermano fulano. Sí tengo un poco de rebelión, pero no soy tan rebelde como la familia fulana. Entonces tendemos a tener un corazón de fariseo,
Como aquel fariseo que dice que subió a la hora de la oración y oraba y le daba gracias al Señor y decía, Padre, gracias porque no me, dice que estaba ese fariseo y había un publicano. Y en su oración el fariseo decía, gracias porque no me hiciste igual que este publicano. Fíjese, él comparaba su justicia con la del publicano. Él comparaba su buen comportar de él con la del publicano. Gracias porque no me hiciste como este publicano. Yo oro, ayuno 2, 3 veces a la semana, ofrendo y traigo mis diezmos, doy primicias. No, hombre, ese es el gran problema del día de hoy también. Muchos piensan porque van al templo, porque dan ofrenda, quizás das diezmo, no faltas a un servicio y piensas que por eso eres menos merecedor a pagar el precio del pecado que el que no viene. Muchas veces pensamos, no, yo estoy bien delante de Dios porque yo hago esto, yo hago aquello, eh, déjeme decirle una cosa, no basta un buen comportamiento moral para alcanzar la salvación, la vida eterna. No lo basta. Le aseguro que hay muchas personas con un muy buen comportamiento moral. No ofenden, son respetuosos, siempre bien presentables. Es más, hasta a veces andan de puerta en puerta, tocando, llevando, dicen ellos, las buenas nuevas. Solo hay un detalle. No aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero tienen un buen comportamiento moral. Algunos dirán, bueno, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo soy bueno. Yo no ofendo a la gente, no le hago daño a nadie, ayudo a los pobres, ayudo al necesitado, respeto a mi esposa, respeto a mis hijos. Yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy una buena persona. Y sin duda que los hay. Solo les hace falta una cosa: aceptar a Cristo y vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Pero eso es lo más difícil. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, en el libro de Mateo encontramos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque el negarnos a nosotros mismos, el negarnos a hacer nuestra voluntad, el negarnos a vivir la vida como dice aquella canción, a mi manera, eso es lo difícil. Sí, creemos y somos buenos, pero a nuestro estilo, a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, pero nos negamos rotundamente a entregar nuestra voluntad en manos de Jesucristo. Y entonces pensamos que por tener un buen comportamiento, incluso gente a veces dice, no, usted se va a ir al cielo, usted es muy bueno. Déjeme decirle que no basta con ser bueno. Las buenas obras sin duda que hablan bien de nuestra persona, pero no vamos a ser salvos por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Así que ¿es necesario el arrepentimiento? Por supuesto que lo es. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. El Señor Jesús, aquí en esta escritura de Lucas capítulo 13, ¿verdad? Él les pregunta primero, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta es no, dice. Dice, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Entonces, el arrepentimiento es muy importante. Sea de un pecado o sea de 10 pecados, somos pecadores. La Biblia dice que nacemos en pecado. El salmista dice, porque en pecado me concibió mi madre. Recibimos el pecado como herencia. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué pecado puede tener un niño? Cuando se es niño, quizás
no ha cometido pecados, pero ha nacido en pecado, porque es la herencia que recibimos. Y necesitamos, cuando alcanzamos madurez de edad, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú estás en el plan de alcanzar la vida eterna, necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Es necesario reconocerlo como nuestro Salvador porque Él pagó el precio por nosotros. Como nuestro Señor, porque estoy dispuesto a entregar mi vida y mi voluntad a Cristo y a hacer la voluntad de Él. Mire, vamos a ver un ejemplo de un buen comportamiento moral que no basta para alcanzar la vida eterna. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, vamos a ver qué dice. Marcos 10, 17. Hay una parábola le llaman el joven rico. Y dice de esta manera: al salir él para seguir su camino, es decir, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, escuche, él reconoce que Jesús es bueno, pero él le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se da cuenta? Muchas de las veces pensamos que podemos alcanzar la vida eterna por medio de las obras, y no es así. Desafortunadamente a muchos los han engañado que es por obras, que así es haciendo obras buenas que es como van a alcanzar la vida eterna. Estas obras buenas deben de ser el resultado de nuestra salvación, pero no podemos alcanzar salvación a través de las obras. Ese es el punto. Entonces escuche lo que contesta Jesús a este joven. Él aquí dice: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Escuche, aún no tenía la vida eterna este joven. Pero vamos a ver que él tenía un muy buen comportamiento moral, mucho mejor que cualquiera de nosotros quizás. Dice, Jesús le dijo, esto es en Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Primer cosa. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice el Señor Jesús a este joven, y se los menciona: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ve? Aquí tenemos a una persona con un excelente comportamiento moral, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Dice que él ha cumplido y ha guardado los 10 mandamientos. Él dice: los he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo me porto bien, yo soy bueno. Dice el versículo 20, él entonces respondiendo, es decir, Jesús le dijo, el joven, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Cuántas? ¿Entendió? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos a una persona que tiene muy buen carácter moral, que se porta bien, que es muy bueno, mas sin en cambio no tiene la vida eterna. Pero escuchemos el resto del relato. Dice: pero él, fijando por esta palabra, él afligido, es decir, el joven, pero él afligido por esta palabra, se fue triste. Y esta es la razón de su tristeza, porque tenía muchas posesiones.
era un joven muy rico. Y la tristeza le invadió porque escuchó lo que Jesús le dijo: te hace falta una sola cosa, vende todo lo que tienes. Y mire, si hubiera sido quizás en este tiempo, donde tanto lobo rapaz está dentro de las congregaciones, detrás de los púlpitos, ¿verdad? Pidiendo que hagan pacto con Dios, mande su ofrenda y nosotros oramos por su enfermo, mande su ofrenda y nosotros oramos por su hijo que no le entiende, mande su ofrenda y nosotros oramos por su matrimonio, el cual está en decadencia, y cualquier cantidad de pactos que dicen, ¿verdad? Si hubiese sido en este tiempo, imagínese, este joven, Jesús no le dijo: ve y vende todo y tráeme, ni siquiera le dijo: tráeme el diezmo, tráeme una ofrenda. No, le dijo: vende todo lo que tienes y ve y repártelo, dalo a los pobres. ¿Qué estaba diciéndole el Señor Jesús? ¿Qué era lo que tenía aún en su corazón que quitar este joven? La avaricia. La avaricia. Y desafortunadamente hoy en día aún, y lo digo con tristeza, cristianos tienen mucha avaricia en sus corazones. Hay algunos que se la pasan diciendo que son pobres, que no tienen, y que no dan porque no tienen, que no ayudan porque no tienen. ¿Escuchó bien? Se la pasan diciendo eso, mas sin en cambio Dios les ha bendecido. ¿Por qué dicen entonces que son pobres y que no tienen? Por la avaricia que hay en su corazón. Porque no hay nada que le duela al que tiene, que le duela más que tener que darle a un pobre, a un necesitado. Y ya luego sale, ¿verdad? Dentro de nosotros sale eso que se esconde allí, que muchas veces lo disfrazamos de humildad, pero es orgullo, es envidia, es avaricia. Dice: ¿y cómo le voy a, por qué le voy a dar a esa persona? Yo me mato trabajando y este ni trabaja ni hace nada. Y ahora resulta que necesita y le voy a dar. Que trabaje. Ve cómo el Señor Jesús tiene razón. La palabra de Dios cuando, ¿verdad? Dice en otra porción de la Escritura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de nosotros son los caminos de Dios. Son muy diferentes. La lógica de Dios no es igual a la lógica del hombre. La lógica del hombre es que 1 más 1 son 2. Y la lógica de Dios dice que 1 más 1 es 1. Cuando habló del matrimonio, ¿se acuerda? Dice: ya no serán 2, sino una sola persona. Por supuesto que va muy en contra de nuestra lógica. Pero escuchemos el relato. Dice: pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Al ver la reacción de este joven, ahora se dirige a sus discípulos. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Escuchó bien? No está diciendo que un rico no entrará en el reino de los cielos. Tampoco es que Dios esté peleado con que un cristiano tenga riqueza. De ninguna manera. Si vemos a través de la Biblia, podemos ver cómo los grandes hombres de Dios desde el Antiguo Testamento también fueron muy ricos. Tenemos la vida de Abraham, tenemos la vida de Job, tenemos la vida de José, tenemos la vida de todos estos personajes que dice que eran la vida de Job, ¿verdad? Que dice que era muy rico. El rey Saúl, el rey Salomón, el rey David, tuvieron mucha riqueza. Dios no está peleado con la riqueza. Pero sí, el Señor Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Por eso es muy importante poder separar las riquezas materiales de la riqueza espiritual que Dios nos ofrece. Y este joven no entendió el mensaje que Jesús le dio. Te hace falta una cosa solamente. Vende todo lo que tiene y repártelo entre los pobres. Dice que se afligió y se entristeció tanto porque tenía mucho.
Entonces Jesús dice, cuán difícilmente podrá entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por supuesto que será difícil. Luego dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está el problema. Cuando ponemos la confianza en las riquezas y no en Dios. Muchas de las veces se cree y se piensa, es más, grandes pensadores de la historia han llegado a decir que el cristianismo es para los que no tienen esperanza, porque pues tienen que pedirle a Dios, pero el rico pone su confianza en sus riquezas, cuando es todo lo contrario. Es una bendición poder confiar en Dios, es una bendición poder refugiarse en Dios, es una bendición saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Eso dice el salmista. Continúa diciendo entonces en el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No basta entonces con ser una persona bien portada moralmente para alcanzar la vida eterna. Este joven cumplía con todo, era moralmente bueno, mas sin en cambio él sabía que no tenía la vida eterna. Él dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, a este punto yo te diré, solo haz lo que el Señor te dice que hagas. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener vida eterna? Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El juicio viene primero, la condenación viene primero. Pero Jesús ya pagó el precio por nosotros. Él llevó todo peso de pecado en sí. Él fue a la cruz del Calvario y él dijo allí, consumado es decir, está pagado. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Acepta el ofrecimiento de Cristo Jesús. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Rápidamente, y aquí voy a terminar este audio, este video. Capítulo 2, Hechos capítulo 2, tenemos, ¿verdad? Un evento también que pasó, capítulo 2, versículo 38. Fíjese, aquí también le preguntaron a Pedro, cuando Pedro, el apóstol Pedro, le habló a los judíos y les dijo, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, es decir, sintieron un dolor fuerte. No fue, no, ellos dicen que se compungieron, es decir, se les partió el corazón al escuchar estas palabras. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi amado amigo, si aún no has aceptado a Cristo, este es un buen tiempo. Quizás este sea la última vez que puedas escuchar una invitación para que aceptes a Cristo. Yo te invito de todo corazón que invites a Cristo a venir a tu vida, a entrar en tu vida, en tu corazón. El Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré, comeré y cenaré con él, y me quedaré allí hasta el fin del mundo. Yo te invito de todo corazón que conozcas a Jesucristo y que si tienes la oportunidad, abras tu corazón y también puedas abrir la palabra de Dios y conocerle.
Que Dios bendiga la vida de cada uno. La paz de Dios, el amor de Cristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.